Hola chicos y chicas, en esta ocasión en Habilidad Verbal para Todos hablaremos de las reglas de acentuación. Un problema muy común entre la mayoría de las personas es que no saben dónde colocar la tilde a las palabras. En realidad está bien fácil saber en dónde colocar las tildes porque solamente existen 3 reglas de acentuación. Sí, nada más 3 reglas. No puedo creerlo que se nos dificulte tanto aprendernos nada más estas poquitas reglas. Pero antes de irnos a las reglas tenemos que entender otros conceptos. Por ejemplo, sílaba. Unidad de la lengua compuesta por uno o más sonidos articulados que se agrupan en torno al de mayor sonoridad, que por lo común es una vocal. Amo esas definiciones. Bueno, pues lo que nos trata de decir la Real Academia de la Lengua Española es que las sílabas son pequeñas unidades en las que nosotros podemos dividir las palabras. Las dividimos de acuerdo con un ritmo y una de esas sílabas va a sonar un poco diferente. Todas las sílabas deben de tener al menos una vocal y una o más consonantes. Para dividir en sílabas, pues lo único que tenemos que hacer es seguir el ritmo propio de la palabra. Un ejemplo, librero, librero. Una práctica muy fácil es aplaudir en cada sílaba. Esto lo aprendemos desde que estamos chiquitos. Un ejemplo podría ser la palabra escritorio. Escritorio. El segundo paso antes de llegar a las reglas de acentuación es identificar la sílaba tónica. La sílaba tónica es aquella que se pronuncia de una manera distinta, que podemos ser más enfáticos en esa sílaba y la palabra se escucha bien. Siguiendo con el ejemplo de los aplausos, si dividimos en sílabas, por ejemplo, patio, patio, ¿te fijas? Patio. La sílaba pa se escucha con mayor intensidad que el resto de la palabra. Yo lo que hago es practicar dándole énfasis a las diferentes sílabas de una palabra para notar cuál es la que se escucha mejor. Otra cosa que hago es imaginarme que estoy gritando la palabra y aquella sílaba que suena más larga como un grito o que suena bien en el grito, esa es la sílaba tónica. Por ejemplo, cocina. Cocina. ¿Te fijas? Si yo gritara otra sílaba de esta misma palabra, se escucharía un poco extraño. Cocina. Cocina. Ahí encontramos que estos ejemplos pues están extraños, no nos sentimos cómodos gritando de esa manera. El tercer paso antes de pasar a las 3 reglas de acentuación es saber qué tipo de palabra es de acuerdo con la ubicación de la sílaba tónica. Parece muy complicado, pero no, está bien fácil. Ya una vez que nosotros sabemos dividir la palabra en sílabas y que sabemos cuál es la sílaba tónica, entonces, de acuerdo con su lugar en la palabra, le vamos a asignar una de las categorías que puede ser aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Si la sílaba tónica recae en la última sílaba, entonces se trata de una palabra aguda. Por ejemplo, la palabra colibrí. Colibrí. Ese es un ejemplo de palabra aguda. Si la sílaba tónica recae en el penúltimo lugar, entonces es una palabra grave. La palabra árbol es de este estilo. Árbol. Si la sílaba tónica, la sílaba fuerte, está en el antepenúltimo lugar, entonces se trata de una palabra esdrújula. Y me encanta la palabra esdrújula porque es una esdrújula. Esdrújula.
Y finalmente, si la sílaba fuerte, la sílaba tónica, es la antes de antepenúltima sílaba, entonces es una palabra sobresdrújula. Como ejemplo te puedo decir, cómpramelo. ¡Cómpramelo! Ahora sí, ya sabemos dividir en sílabas. Ya sabemos identificar la sílaba tónica. Ya podemos darle una categoría a la palabra de acuerdo con esa posición de la sílaba tónica. Entonces ahora sí es momento de revisar las 3 reglas de acentuación. Primera regla. Todas las palabras agudas terminadas en N, en S o vocal llevan tilde. Retomando el ejemplo que te di ahorita, por ejemplo, colibrí es una palabra que termina en vocal. Por lo tanto, debe de llevar tilde. Otro ejemplo, la palabra además, palabra aguda terminada en S, también le colocamos tilde. Ahora un ejemplo con la letra N, canción. Palabra aguda terminada en N, lleva tilde. Una palabra aguda que no lleva tilde sería, por ejemplo, alcatraz. Termina en Z, por lo tanto, no necesita llevar acento ortográfico. Segunda regla. Todas las palabras graves que no terminen ni en S, ni en N, ni en vocal, deben llevar tilde. O sea, básicamente es lo mismo, pero al revés. En este caso, las palabras graves que terminen en esas letras no deben de llevar tilde. Si terminan en cualquier otra, entonces sí hay que ponérsela. Retomando, la palabra árbol que ahorita te comenté es una palabra grave que termina en L, una letra distinta a N, a S o a vocal. Por lo tanto, le vamos a colocar la tilde. O un ejemplo para que veas que no se tienen que acentuar, la palabra cielo, terminada en vocal, no lleva tilde. Es una palabra grave. Tercera regla de acentuación, y esta es la más sencilla. Todas, en serio, todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde. La palabra sábado, catálogo, miércoles, pórtico, esdrújula, cerámica, América, son ejemplos de palabras esdrújulas y todas llevan tilde o también llamado acento ortográfico. Y lo mismito pasa con las sobresdrújulas. Y listo. Esas son las reglas. Súper fácil, ¿no lo crees? Bueno, dicen que toda regla tiene una excepción. Esto no se salva de ello. Hay excepciones en la acentuación. Pero eso lo revisaremos en otro video. Por lo pronto, aquí tienes lo básico, las reglas. Las excepciones las veremos en otro video. Nos vemos.